Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Yo soy Paola Romero y en el transcurso de esta hora le estaré acompañando en Actúe en Derecho, hablando de temas importantes para usted, para su bolsillo, para su familia. Hoy estamos hablando de hipotecas, de embargos. Si usted se encuentra en esta situación, recuerde, puede llamarnos a través del 310-22-23-051. Allí nos escribe por WhatsApp, nos envía mensajes de audio o de video. Pero si usted lo que quiere es que nosotros escuchemos su caso, puede hacerlo a través del 648-4820. También estamos en este momento en Facebook Live, allí en el perfil del Canal TRO en Facebook. Usted ingresa y nos encuentra en vivo y en directo. Hemos habilitado un chat para que usted coloque todas las inquietudes que tiene al respecto, pero también, si nos quiere reportar sintonía, lo puede escribir desde donde nos está viendo. A esta hora de la tarde saludamos a la doctora Marlene Murcia, quien se encuentra en la virtualidad. Recuerde, el virus no se ha ido, el virus permanece y nosotros debemos cuidarnos. El Canal TRO está empeñado en seguir guardando los protocolos de bioseguridad. Doctora Marlene, feliz tarde, bienvenida a Actúe en Derecho. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes, reciban todos un cordial saludo. Sí, el virus no se ha ido y seguimos aquí cuidándonos desde la virtualidad. Esta tarde vamos a tener un tema muy importante, vamos a hablar de hipotecas, vamos a hablar de créditos y vamos a hablar de remates. Cuando a una persona le dicen que le van a rematar un bien inmueble, pues realmente tiene un problema. Entonces, esta tarde, si usted tiene alguna dificultad con un bien, si está inmerso en un proceso, si tiene un embargo o si su bien está a punto de ser rematado, puede consultar todas sus inquietudes a este respecto con nuestro abogado especialista. Así es, doctora Marlene, pero si usted todavía no tiene claro de qué estamos hablando en Actúe en Derecho, se lo contamos. Comprar vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de las personas y por lo mismo de las más complejas. Por los ingresos de la mayoría de los colombianos, estas adquisiciones se hacen a través de créditos hipotecarios. El crédito de vivienda es uno de los préstamos con mayor demanda en Colombia, ya que tener casa propia es el sueño de muchos colombianos que viven en el país o en el exterior. Sin embargo, según la página viventa.co, el 80% de los colombianos que recibe un ingreso mensual no lleva un presupuesto y mucho menos ahorra para emergencias. Por eso el sobreendeudamiento y el impago hipotecario no son raros en el país. Y ya teniendo clara esta situación, esperamos que usted, si tiene alguna inquietud, nos la haga saber a través del 310-22-23-051, a través del chat que hemos habilitado en Facebook, o también puede hacerlo a través del correo electrónico actúeenderecho@canaltro con doble E, actúeenderecho@canaltro. Allí nos puede dejar todas las inquietudes que tenga al respecto. Por esta hora de la tarde le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, a nuestro abogado especialista en estos temas de hipotecas, de remates, de negociaciones comerciales. En fin, hablamos con el abogado Ariel Fernando Rincón, quien a esta hora de la tarde se conecta con nosotros también. Abogado, feliz tarde y bienvenido. Muy buenas tardes, Paola, y a toda su amable audiencia. Muchas gracias por esta invitación para ayudar a entender algunas de la situación actual respecto a esta temática bastante compleja de lo que es un embargo, un remate, una hipoteca. Máximo la gran dificultad que se tiene en este momento, tanto económica de parte de los deudores como operativa de parte de los acreedores. Digamos que estamos pasando por un momento muy especial en el cual esta situación de embargos, remates, hipotecas, requiere un tratamiento muy diferente a como se venía haciendo antes de la pandemia. Bueno, y cuando a uno le dicen, doctora Marlene, un embargo, cuando a uno le dicen, se asusta, un remate, Dios mío, ¿cómo así? Ya, todo lo que he invertido lo voy a perder. Es lo primero que se le viene a la cabeza.
Sí, claro, es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero no siempre es así. No siempre es así. El hecho de que le digan a usted mañana tiene diligencia de remate no quiere decir que mañana le vayan a rematar su apartamento. Hay opciones, las diligencias se pueden suspender, por ejemplo. Abogado, ¿cuándo se puede suspender una diligencia de remate? ¿Por qué motivos? ¿Hasta qué hora puedo yo suspender una diligencia de remate? Bueno, todo depende de las causas que originen o que se presenten en cada caso en concreto, ¿no? Entonces, situaciones de debido proceso, por ejemplo, que haya ocurrido algún error en la notificación, en un aviso que se desarrolló durante el proceso, es causal para suspender el procedimiento. Que se hayan incluido mal los nombres, bien sea del deudor, del acreedor, en el aviso de remate, que es aquel que se publica en los periódicos, pues es otra causa para suspenderla, ¿cierto? Que las personas estén en una situación médica complicada en el momento del remate, puede ser una situación que permita esta suspensión. Es decir, hay un gran número de situaciones que principalmente están todas enfocadas hacia la no vulneración de derechos fundamentales, y el debido proceso es principalmente lo que hay que identificar en esa situación. Bueno, entramos en materia porque nos llegan mensajes a través de WhatsApp, a través del 310-22-23-051. Allí nos llega el siguiente mensaje, dice: buenas tardes, ¿se podrá retirar las pensiones para pagar una deuda o hipotecaria? Abogado, ¿esto puede pasar? No, esta figura no es posible que la utilicemos. La pensión es precisamente una garantía que se tiene para la vejez o para alguna situación médica que la persona presente y se le pueda pagar una pensión por invalidez, por ejemplo. Pero para el pago de deudas no está contemplado el fondo de pensiones. Lo que sí puede hacerse es a través del fondo de cesantías. Entonces, si yo soy empleado, bien sea independiente y he cotizado y he hecho aportes, o bien sea empleado dependiente y llevo un buen número de años en mi empresa, pues mi empresa todos los años tiene el deber de consignarme las cesantías en un fondo de cesantías. Y el dinero de las cesantías está pensado también originariamente para atender el caso de una vacancia laboral, o tiene unas excepciones, y si es, por ejemplo, la compra de vivienda. Entonces, en la adquisición de vivienda yo sí pudiera solicitar el retiro de las cesantías, pero respecto de pensiones no es posible. Muy bien, continúan nuestros televidentes. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 648-4820 o también lo puede hacer a través de WhatsApp. Allí nos pueden mandar mensajes de audio, de video o escribirnos a través del 310-22-23-051, como el siguiente mensaje que nos llega a esta hora de la tarde. Dice: doctor, buenas tardes, mi nombre es Mónica. Acabé de verlo por la televisión y me gustaría hacerle una consulta sobre una hipoteca de nuestra casa. Pues ya son 15 años pagando solo intereses. Y mi papá, que era el que figuraba en la deuda, falleció hace 6 años y seguimos con la deuda. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Le escribo desde el barrio San Luisito de Cali. Saludamos a todos nuestros televidentes, a toda esta audiencia que desde Cali nos reporta sintonía. Bueno, doctor, ¿qué le podemos decir a Mónica? ¿Cómo podemos de alguna manera asesorarla? ¿Cuál es el paso a seguir para ella? Bueno, Mónica, digamos que esa es una situación bastante recurrente. Esto se presenta de una manera muy frecuente en personas pues que se han generado una hipoteca y constantemente pues han pagado solo los intereses, porque han establecido un modelo de contrato en el cual yo simplemente lo que hago es pagar los intereses remuneratorios que se van generando, pero no voy haciendo ningún tipo de abono a capital. Entonces, definitivamente, la opción que tenemos en este caso es citar a mi acreedor a una negociación. Y entonces yo lo puedo citar a una audiencia de conciliación, por ejemplo, y en esta audiencia de conciliación siento a mi acreedor y le planteo una propuesta de negociación. Una propuesta de negociación que puede pasar por una reducción de capital, por ejemplo, por el cambio
cambio de la fórmula del pago. Entonces yo pudiera plantearle a mi acreedor, oiga, venga, mire, resulta que yo le debo 100 millones, pero solo le puedo estar pagando los intereses. Replanteemos el tema de tal manera que yo mes a mes le pueda estar pagando también a capital, vaya haciendo una amortización, la cuota se vaya disminuyendo o se mantenga fija, pero el nivel de aporte al capital se vaya viendo incrementado. Entonces, definitivamente lo que hay que hacer es entrar a negociar con el acreedor, ¿cierto? Y para ello el escenario ideal es una conciliación en un centro de conciliación. Abogado, pero dice nuestra televidente que quien aparecía como el representante de esta deuda era el padre que falleció hace 6 años. Y perdóneme, aquí no sé si de pronto, doctora Marlene, en programas anteriores habíamos hablado acerca de esas deudas que no morían, cuando el titular de pronto sí fallecía, pero había dejado de pronto algo ahí, pero entonces no sé ahí si esta figura se mantenga o ellos tienen que seguir pagando la hipoteca. Claro, estas deudas no mueren, a no ser que tengamos un crédito con una entidad financiera y se tenga, por ejemplo, un seguro de deudores que cubra la deuda en el evento de fallecimiento de la persona titular de la deuda. Abogado, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Incluir este pasivo dentro de la sucesión? ¿Qué podría...? Sí, precisamente al tratarse del fallecimiento, lo que toca aquí hacer es incluirlo necesariamente. Entonces, digamos que se dice que la deuda no muere es precisamente porque está garantizado con una hipoteca. Entonces, el acreedor hipotecario, cuando se abra el proceso de sucesión, bien sea ante notaría porque hay mutuo acuerdo entre los herederos o ante un proceso judicial porque no haya mutuo acuerdo, pues en ese proceso nos toca incluir esta creencia. Ahora, respecto de la negociación, lo podemos plantear como herederos. Acordémonos que existe una posibilidad y es que se haga el nombramiento del administrador de la sucesión. Y entonces yo pudiera, por ejemplo, somos 3 los herederos, nombramos a uno de los 3 como representante de la sucesión, se registra ante el RUT de la persona, se hace el registro correspondiente y de esa manera esta persona estaría habilitada para poder entrar a negociar este tipo de deudas o este tipo de situaciones que se nos pueden presentar a futuro. Entonces son situaciones que que se pueden ir negociando, ¿cierto? Inclusive antes de abrir los procesos judiciales. Abogado, esta conciliación que usted llama se puede hacer en cualquier momento de la deuda, es decir, tienen que pasar por lo menos los primeros 2 años de la deuda o las primeras 6 cuotas, no sé, esto se puede hacer, este replanteamiento y conciliación de la cual usted nos habla, ¿se puede hacer en cualquier momento de la deuda? Sí, en cualquier momento, De hecho, yo pude haber acabado de celebrar un negocio, no llevaba sino que 3, 4 meses, las circunstancias del negocio cambiaron, entonces estoy plenamente habilitado para poder solicitar una audiencia de conciliación. No tengo límite y tampoco tengo que estar en mora, que es otro punto importante, ¿no? No hay necesidad ni de estar en mora, puedo estar en mora o puedo estar al día, ¿cierto? En el pago de mis obligaciones. Yo puedo llamar a mi acreedor, ¿cierto? A replantearle la negociación y decir, hombre, diga, este negocio de esta manera no le voy a poder seguir cumpliendo, replanteémoslo de tal manera que nos convenga a ambos. Entonces, es posible hacerlo en cualquier momento. Pero bueno, pues a esta hora de la tarde hacemos contacto con Patricia Acuña, quien es la encargada de analizar, de mirar bajo la lupa con el equipo Actúa en Derecho esos casos que se presentan, hablando precisamente de hipotecas, de embargos. Hola Patricia, cuéntanos cuál es el caso que nos tienes para hoy. Hola Paola, abogados, televidentes, muy buenas tardes. Según lo informó recientemente el periódico La República, en Colombia más de 2 millones de personas han logrado redefinir sus créditos bancarios en el marco del programa de acompañamiento a deudores. Sin embargo, muchas personas no han logrado hacerlo, pues desde hace un buen tiempo no cuentan con un empleo. El siguiente es uno de estos casos. Cuando solicitó su crédito hace 4 años, Graciela Bueno estaba lejos de esperar
que en algún momento se quedaría sin trabajo por tanto tiempo y que esto afectaría su tranquilidad. Yo adquirí una deuda con financiera en el 2017 más o menos, finales. La verdad yo pude ir, pagué, estaba pagando, pero el problema fue que finales del 2018, me quedé sin trabajo. No pude seguir pagándoles. La notificación recibida por parte de la financiera con la cual tiene su deuda le genera en estos momentos muchísima preocupación, pues teme perder lo poco que tiene. Entonces me han llegado 2 notificaciones diciéndome que me van a embargar, pero la verdad no veo que me vayan a embargar porque pues la verdad no tengo cosas de valor. Lo único que tengo es mi televisor, mi computadora, que es donde la niña hace sus tareas, y pues una neverita que ya hace muchos años la tengo. Pues la verdad no veo que me vayan a quitar, ¿no? Aunque aún se enfrenta a otros temores, en estos momentos ella desea llegar a un acuerdo donde no le embarguen y le esperen a que tenga nuevamente los ingresos suficientes para pagar su deuda. Porque no sé ir allá a darle las caras y decir espéreme hasta tanto tiempo sin saber yo cuándo vuelvo a tener un trabajo para yo poderles cancelar a ellos. Entonces a mí lo que me preocupa no es que de pronto llegue en el caso y embarguen el sueldo de mi esposo. Aunque él no está involucrado en nada, yo figuro como madre soltera, entonces ahí a ver si me aconsejan ahí qué debería hacer. Doctor Ariel Fernando Rincón, ¿qué puede hacer Graciela para que no le embarguen sus bienes mientras logra conseguir un empleo y se pone al día en su crédito? Bueno, pues a ver, digamos que hay que revisar esta situación por partes. Empecemos por descartar lo último. Si el esposo de la señora no firmó ninguna deuda, no firmó como avalista, ni como deudor solidario, ni como ninguna figura en la cual él comprometiera su voluntad, pues a él no le pueden llegar a embargar el sueldo. ¿Ni por ser esposo? No es posible, no es posible. Entonces, esa es la primera, como lo primero, ¿cierto? Porque las deudas son de tipo personal, son individuales, ¿cierto? Ahora, lo otro, respecto a qué hacer. Entonces, primero hay que tener claridad respecto a qué tipo de bienes son embargables y cuáles bienes no, ¿cierto? Y entonces la norma del Código General del Proceso nos indica que serán embargables aquellos bienes que no sean necesarios para la subsistencia y que no sean bienes necesarios para las comunicaciones y las telecomunicaciones. Con lo cual, si el elemento principal de lo que veíamos en este reportaje que tiene la señora es un televisor, una nevera, un computador para estudio o para trabajo, pues estos bienes, por ser necesarios para su vivir, no son embargables. ¿Cuáles bienes o qué elemento pudiera embargar? Pues imaginémonos que llegamos a una casa y encontramos un televisor o encontramos 3 televisores. Si yo encuentro 3 televisores, ¿cierto? En ese sentido, yo sí pudiera entrar a embargar alguno de los restantes, porque la ley lo que está protegiendo es que la persona quede con unos medios de comunicación mínimos para lograr la subsistencia, ¿cierto? Lo mismo tema de nevera, tema de camas, tema de las situaciones básicas de vivienda son los que, o de existencia son los que no se pueden embargar, ¿cierto? Ahora, digamos que ese sería el punto. Primero, el tema del esposo. Segundo, el tema de qué puedo embargar y qué no puedo embargar. Y tercero, cómo soluciono el problema, que viene siendo en últimas, porque yo puedo decir no me embargan de esto, pero el problema lo tengo ahí latente. Y en este sentido, digamos que hay una figura que recientemente, o digamos que con el Código General del Proceso se incorporó, y es el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, ¿cierto? ¿Y ese procedimiento en qué consiste? Consiste en que yo, ¿cierto?, como deudor, cito a todos mis acreedores a este proceso. ¿Quiénes pueden adelantar este proceso? Unos deudores que tengan unas calidades especiales, es decir, que tengan una mora de más de 90 días en deudas que superen más del 50% de su patrimonio. Y en ese sentido,
en ese sentido, yo puedo iniciar el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. ¿Qué gano con eso? Que yo siento a todos mis acreedores a negociar y les planteo una fórmula de negociación en la cual todas las partes se sientan, absolutamente todos los acreedores, de manera organizada y miran de qué manera se puede restablecer la situación económica de la persona. Esa es la gran importancia que esto tiene, porque es que las insolvencias no son un mecanismo para estafar a acreedores. Tampoco es un mecanismo para que el ciudadano considere que con eso yo ya no le debo nada a nadie. No, es un mecanismo donde yo me siento con todos mis acreedores. ¿Cuál es la ventaja? Y por eso les decía que este tema de embargo de hipotecas hay que analizarlo de manera diferente antes de la pandemia a después de la pandemia. Porque antes de la pandemia alguien quedaba en deuda y el acreedor salía corriendo a poner una demanda ejecutiva, a embargar. Y entonces si yo tengo 5 acreedores o son 5 acreedores, pues quien va a coger embargos es el que embargue primero. Eso es una rapiña, ¿cierto? Mientras que acá, en estos procedimientos de insolvencia, lo que ocurre es que llegan todos en una condición en la cual va a haber una prelación de créditos de acuerdo a diferentes características que trae el Código Civil. Como por ejemplo, si le debo al Estado, si tengo deudas hipotecarias, si tengo deudas prendarias, si soy quirografario, y de manera organizada le empiezo a pagar a todos mis acreedores de uno en uno. Lo principal que se gana un deudor cuando entra en estos trámites de insolvencia es tranquilidad. Automáticamente sus acreedores le dejan de cobrar. O sea, se quita la llamadera a las 11 de la noche, un domingo, ¿cierto? Que normalmente ocurre, y eso genera tranquilidad. Abogado, pero aquí nuestra televidente decía, bueno, en este momento no tengo trabajo, en este momento no podría llegar a un acuerdo porque no tengo cómo pagarles. ¿Puede acogerse a esa ley de insolvencia sabiendo que no tiene en el momento cómo poder cancelar estas deudas? Claro que sí, porque es probable que una de las propuestas sea tener un plazo muerto, un plazo de gracia, ¿cierto? Y entonces en ese plazo de gracia digo, mire, yo en estos momentos no tengo trabajo, tengo ya en mente una expectativa de trabajo de en 4 o 5 meses, les propongo lo siguiente, ¿cierto? Denme un plazo de gracia de 6 meses y de ahí en adelante les voy a pagar de la siguiente manera, ¿cierto? ¿Qué ocurre y qué es lo bueno de este trámite? Si la persona incumple, imaginémonos que firmamos el acuerdo, ¿cierto? Y nos pusimos de acuerdo y les voy a pagar de esta manera. Yo incumplí. Entonces yo como deudor o cualquiera de los acreedores puede convocar nuevamente y dicen, oiga, me incumplieron, venga para acá, sentémonos a negociar otra vez. Y entonces nos sentamos y, sí, mire, incumplí por esto, renegociemos el contrato originario, el pacto originario. Esto es algo impensable en el otro modelo de remate y sálvese quien pueda. Es totalmente impensable. Claro. Entonces, ahora, si no se logra un acuerdo, entonces el procedimiento tampoco se va para ejecutivos como todo el mundo se lo imagina. No, lo que ocurre es que el proceso se envía al juzgado civil municipal y el juez adelanta un proceso de liquidación. ¿Qué significa? Que ahí sí, de manera ordenada, como no logramos un acuerdo, liquidamos los bienes del deudor. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que tenga y lo que alcance, ¿cierto? Y entonces, si yo tenía 50 pesos para cubrir las deudas por 150, pues los acreedores se tendrán que satisfacer con esos 50 pesos, porque después de eso el deudor ya queda liberado. Libre de deudas, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que es una figura muy buena, ¿cierto? Que tanto acreedores como deudores deben utilizarla. Esto no es un tema solo de deudores, es que el gran problema que tenemos hoy en día con los embargos y los remates es que yo estoy listo para rematar el bien y aparecen 1000 nulidades y jamás como acreedor puedo rematar el bien. Y como deudor siempre tengo a mi acreedor encima molestándome y cobrándome que no me deja ni dormir, ¿cierto? Entonces miren ustedes que ese trámite tradicional trae unas cargas muy pesadas para ambas partes y que finalmente ¿qué termina ocurriendo? Que hoy en día es prácticamente imposible cobrar una deuda por el lado del acreedor y por el lado del deudor estar tranquilo, porque si bien no la pueden cobrar, no se la dejan de cobrar, ¿cierto? Entonces estos mecanismos o este mecanismo de la insolvencia trae esa gran ventaja, que nos sentamos todos
a negociar, Claro. y a través de una metodología y a través de alguien que se llama conciliador en insolvencia, proponen fórmulas de arreglo y buscan la mejor solución para todos. Muy bien, con esto claro, doctora Marlene, es hora de saludar a aquellos cibernautas que están ahí escuchando justamente todas estas propuestas que nos trae nuestro abogado invitado. ¿Quiénes están ahí conectados, doctora Marlene? Bueno, sí, un tema bastante interesante y como decía el abogado, cuando nos acogemos al proceso de insolvencia, no es para no pagar, tenemos que quitarnos ese imaginario de que es para no pagar, no, es para ver cómo logro pagar de la mejor manera. Entonces es para que logremos un acuerdo, no para que digamos que no vamos a pagar. En últimas, para liquidar lo que tengo y de todas maneras pues pagar. Sí, tenemos sintonía de Sonia Estela Suárez Garcés, que nos reporta desde Florida Blanca, María Blanca Cañas desde Pamplona. Tenemos a Camilo Andrés Rodríguez, que nos reporta sintonía desde Florida Blanca. Chelala González, que se alegra mucho de volvernos a ver. Tenemos a Adolfo Gallardo, también desde Pamplona. Tenemos a Arleida Abril, desde Florida Blanca. Tenemos a Joanita Rojas. Tenemos a Rosalvira Alvarado, quien nos ve desde la ciudad de Bogotá. Tenemos a Edgar Alfonso Ortiz Montañez, quien nos reporta sintonía desde la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Javier Hernando Díaz Benavides desde Fusagasugá, a Lilia Maldonado Ariza desde los patios de Cúcuta, a Daniel Tarazona, a Amanda Lucía Medina Porras. Tenemos a Osmani Castellanos Rolón, Carmen Ofelia Gámez, Fabiola Moreno, en fin. Tenemos muchísima gente conectada, es un tema muy interesante y esperamos que sigan en sintonía y sigan resolviendo todas esas inquietudes que tengan. Así es, doctora Marlene, yo le invito a todos nuestros televidentes a que hagamos una pausa, que vayan por su lápiz, por su papel, porque van a ver muchísimo más, porque en minutos nuestro abogado invitado nos dará muchos más tips para tener en cuenta si se encuentra usted envuelto en remates, hipotecas. Ya volvemos, vamos a una pausa comercial. Esto es Actúe en Derecho. Hola, equipo de Actúe en Derecho. Quisiera saber qué es un derecho de representación. Gracias. Es el derecho a ocupar en la sucesión el lugar que hubiera ocupado otra persona en determinados casos fijados por la ley y procede en caso de fallecimiento, desheredación o incapacidad del representado. Por tanto, no hay derecho a representación en casos de renuncia. Siempre que se herede por representación, la división de la herencia se hará por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que heredaría su representado si viviera. En definitiva, los que suceden por representación ocupan el lugar que hubiese correspondido al representado en la herencia con todos sus derechos y obligaciones. Bueno, sí, este derecho de representación, como bien lo explicaba nuestra nota, el caso más común que se da es cuando uno de los herederos en un proceso de sucesión fallece. Por ejemplo, somos 3 herederos en un proceso, 3 hermanos, uno de ellos fallece y ya cuando el padre muere, él no está. Entonces sus hijos tienen derecho a entrar. En este caso entrarían los hermanos y los sobrinos. ¿Por qué? Porque entran en representación de su padre, que era heredero y que falleció. Muy bien, a esta hora de la tarde se conecta con nosotros o se comunica con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Hola, feliz tarde. Qué bien, vamos en este momento a escuchar uno de los mensajes que nos envían nuestros televidentes. Recuerde que usted también puede hacerlo a través de audios. Usted puede enviarnos también mensajes de video. También puede enviarnos mensajes por Facebook. A través del 310-22-23-051 nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp. Nos escriben a esta hora de la tarde con este tema
importante para muchos de nuestros televidentes, remates, hipotecas, estamos hablando también de embargos. Y dice la pregunta, ¿cómo hago para acogerme a la política de insolvencia económica? Tengo una hipoteca con un banco que tiene embargada mi casita por este crédito. Hace un año me tocó recoger mi negocio por la pandemia y no tengo trabajo. Mis fuentes económicas para reactivarme, estoy atrasada en las cuotas y mi casa es el único patrimonio y de mis 5 hijos. He pagado más de 9 años cuotas de 950.000 mensuales, un crédito de 70 millones de pesos. El banco me generó intereses por mora de 10 millones más. ¿Qué hago? Juan Humberto Zapato Osorio de Aguachica, César. Saludamos a todas las personas que desde Aguachica se comunican con nosotros. Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a Juan Humberto? Bueno, pues mire usted que ahí tenemos un caso que pudiéramos llevar a través del procedimiento de insolvencia, ¿no? Ese caso que él ahí nos está narrando y básicamente nos consulta cómo es el procedimiento de insolvencia. Hay que hacer una claridad también, en esto es importante. Hay 2 tipos de insolvencia. Uno es el de la persona natural que no es comerciante, es decir, el de aquella persona que queda endeudada producto de su trabajo y el fruto de su patrimonio y el fruto de sus deudas también son producto de su actividad como empleado, como profesional independiente, sin que tenga la categoría de comerciante. Y entonces, si yo no tengo la categoría de comerciante, me puedo acoger al procedimiento de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Pero si yo tengo la calidad de comerciante, entonces yo sí puedo acogerme a los trámites de insolvencia para comerciantes o empresas. Y ahí hay una modificación que se desarrolló durante el año pasado en plena pandemia, y es que el gobierno creó un nuevo procedimiento. Se llama Procedimiento de Recuperación Empresarial, PRES. Este es un trámite muy especial que se adelanta ante las cámaras de comercio a nivel nacional. Y yo como empresario cito a todos mis deudores y a mis acreedores, y les digo, mire, derivado de la pandemia o derivada de la situación económica actual, miren mi nivel de ventas, ¿cierto? Miren cómo se han reducido los ingresos, necesitamos un plan de reestructuración para salir adelante y pasar del otro lado de la pandemia. Entonces, esta es otra solución para los comerciantes, porque muchas veces el comerciante, más allá de que necesite que le den un apoyo de parte del Estado, que le den plata, que le den este tipo de cosas, lo que necesitan son instrumentos de refinanciación. Y esto de los PRES son mecanismos para yo refinanciarme a través de mis acreedores. En Bucaramanga, a través del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ya se están adelantando este tipo de procedimientos, ¿cierto? Y lo que se hace es, se sienta la empresa con todos los acreedores y en un tiempo no superior a 3 meses, esto es una cosa récord, se logra tener un acuerdo para reorganizar la empresa y seguir adelante. Abogado, ¿esto tiene algún costo? Sí, estos tienen costos, estos trámites tienen unos costos, la ley fija las tarifas, pero entiendo que en estos momentos prácticamente todos los centros no están cobrando las tarifas que establece el decreto, hay unos descuentos, es decir, hay unas oportunidades muy grandes para precisamente lograr que estos mecanismos de refinanciación salgan adelante, ¿cierto? Porque la idea es que logre un acuerdo con sus acreedores en un tiempo récord de 3 meses, algo impensable en el otro modelo de insolvencia, que los procedimientos pueden demorarse 2, 3, 4 años. Y entonces pues así realmente los acreedores sí sienten que es que los están estafando. Mientras que con estos procedimientos, como son tan rápidos y automáticamente empiezan a cumplir, pues automáticamente ocurre. Mire, les voy a contar de un caso que tuvimos. Frente a una empresa local, se acogió al trámite, alrededor de 90 acreedores acudieron, se logró un acuerdo. Como esto es por votación, pues hay algo curioso, no todos votaron a favor. La ley dice que cuando no todos votan a favor, entonces frente a ellos no opera el acuerdo, sino que ellos pueden seguir cobrando su plata a través de los procesos ejecutivos normales, ¿cierto? Entonces listo, nos fuimos al acuerdo, se votó el acuerdo, se aprobó con una mayoría casi del 90%
Y frente a ese 10%, pues le digo, pues usted no votó a favor, no está dentro del acuerdo, le toca iniciar los procesos normales. Pues más nos demoramos en que esa empresa empezara a pagarle a todos de acuerdo al plan que se definió, que los que habían votado de manera negativa empezaron a acogerse al acuerdo de manera posterior. Entonces miren ustedes que realmente estos procesos hay que quitarles el manto de que son procesos para defraudar a los acreedores. No, son procesos para lograr recuperar el crédito y recuperar la producción, ¿cierto? En el caso de la persona natural comerciante. Sí. El de la no comerciante de lograr restablecer su vida laboral y familiar. Sí. Doctora Marlene, en un programa anterior hablábamos nosotros acerca de este tema de insolvencia y muchos de nuestros televidentes nos aseguraban esto que el doctor nos dice en este momento, ¿no? Que esto se prestaba para que la gente no pagara, que esto se prestaba era para que pues le tomaran del pelo a las deudas y la gente poder seguir viviendo tranquila sin que nadie les esté atormentando con el cobro de sus deudas. Precisamente, doctor, la pregunta, y nos escriben a través del chat de Facebook Live, nos dicen que estas clases de conciliaciones es muy difícil que se den, que muchas veces esos acreedores no ceden. Usted nos hablaba acerca de que la Cámara de Comercio se pueden estar dando esto cuando es un comerciante, pero cuando no es un comerciante, cuando es una persona natural, ¿cuáles son los lugares que de pronto se pueden hacer este tipo de conciliaciones? Bueno, sí, mira, primero la primera observación. No es cierto que no se dan, sí, se negocian. Sí se negocian. Yo soy operador tanto del de empresas como el de persona natural no comerciante y se negocian bastante y todo el tiempo. ¿Qué precaución sí hay que tener? Y uno como operador y los abogados es evitar que nos inventen deudas, ¿cierto? Entonces, si llega un deudor y inventa una deuda, se inventa un pagaré, una letra y uno lo logra identificar, pues toca mirar cómo lo hacemos caer en cuenta del gran problema jurídico. La doctora, que es especialista en derecho penal, sabrá lo que eso significa de que una persona se ponga a inventarse deudas. O sea, esto no es tan sencillo. Parece fácil, sí, fírmeme acá el pagaré o la letra ahí y digamos que usted me debe. No, esto es difícil porque si la persona llega a inventarse una deuda, se le inician los procesos penales. Entonces, el tema es de tener cuidado. Ahora, ¿dónde pueden asistir los ciudadanos? Entonces, existen quienes están facultados. Hay para las personas naturales, por regla general, las notarías del lugar, todas las notarías todos los notarios están facultados para adelantar trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Ellos no necesitan montar listas, no necesitan nada, simplemente el notario está facultado. ¿Qué debo hacer? Radicar la solicitud ante la notaría, por ejemplo, está facultado. Y también están facultados centros de conciliación que hayan logrado el aval para llevar insolvencia de persona natural no comerciante. En el caso de Bucaramanga, conozco 2 centros, el de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el del Colegio Santanderiano de Abogados. Estos 2 centros están llevando procesos de insolvencia más notarías, más todas las notarías tienen el deber de hacerlo. Entonces, pues hay unas notarías que se han especializado más que otras, pero sí es posible y ahí están los centros para poder acudir. Abogado, yo quería hacerle una pregunta. En el argot popular muchas personas dicen, soy comerciante, tengo una tiendita, tengo un almacén, incluso tengo una fábrica de calzado, de ropa, pero nunca me he inscrito en la Cámara de Comercio. ¿Cómo pruebo mi calidad de comerciante? ¿Puedo acceder a esta ley de insolvencia si nunca me he inscrito en la Cámara de Comercio? Sí, claro que sí, doctora, sí es posible porque la calidad de comerciante no la otorga el hecho de que yo esté registrado o no en Cámara de Comercio. La calidad de comerciante la otorga las actividades que yo ejerza. Entonces, si yo ejerzo actividades propias del comercio, en ese sentido, empiezo a ser comerciante y si mi sustento para vivir y para generar un patrimonio proviene de una actividad comercial, soy comerciante, así no esté inscrito en Cámara de Comercio. La inscripción en Cámara de Comercio es una prueba, ¿no? Entonces esa ya es la presunción legal de que usted es comerciante,
¿cierto? Entonces yo estoy inscrito en Cámara de Comercio y ya, de por sí ya se presume de que usted es comerciante. Ese es básicamente el efecto que tiene. No hay necesidad de yo estar inscrito para poder reputar mi calidad de comerciante. Muy bien, hasta hora de la tarde se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Blanca Ramírez. Blanca, ¿desde dónde nos llamas? De Bucaramanga. Blanca, ¿cuál es el caso que quieres que sea consultado por nuestro especialista invitado? O sea, lo que pasa es que mi esposo fue fiador de unas personas y esas personas no pagaron. Entonces pues teníamos una casa y entonces la casa era mía, pero estaba a nombre de él. Pero entonces, visto eso, yo le quité los papeles. Entonces yo quería saber si pueden meterle pleito a la casa por esa fianza. Bueno, abogado, tenemos todos los datos. ¿Necesitamos algún dato más que consultarle a nuestra televidente? No, yo creo que básicamente lo que nos gustaría que de pronto precisara ahí en ese relato es cuando yo le cogí todos los papeles, ¿a qué se refiere? Si tiene las escrituras en su poder. Le hice que pasara las escrituras a nombre mío, porque la casa era mía. Ok, y tiene ya las escrituras, el inmueble aparece ahora a nombre suyo. Señora, que las escrituras aparecen a nombre suyo, las escrituras de la casa. Sí, ahorita aparecen a nombre mío, ya tiene más de un año de aparecer las escrituras a nombre mío. Bueno, abogado. ¿Y tiene alguna hipoteca? No, es que él fió a unas personas. Solo por ser fiador. Ok, perfecto. Bueno, pues en este caso, fíjese usted que no pudieran atacar el bien inmueble. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que la relación de deuda son de personas, ¿cierto? Es personal. La tiene el señor, es quien fió a otros, y a quien pudieran perseguir esos acreedores, al señor, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo hubiese podido haber perseguido el inmueble así ya esté a nombre suyo? Si hubieran creado una hipoteca. Ahí sí, independientemente de quién figure como propietario, la hipoteca es la que respalda el crédito. Pero como en este caso no se creó una hipoteca, el bien está a nombre de la señora y no del señor que fue el avalista, los acreedores no pueden perseguir ese bien inmueble. Bueno, abogado, y por él ser el esposo de ella, de corresponderle de alguna manera ese 50% de esa vivienda, ¿no se pueden pegar de ahí? No, mire que no. ¿Por qué? Porque es que ese 50% del que hablamos, que le corresponde, es cuando la unión marital de hecho o el matrimonio se disuelve. En el momento de que se termine el matrimonio o que haya un fallecimiento de unos cónyuges, ¿cierto? De alguno de los cónyuges, pues en ese evento sí es que entramos a liquidar y ahí sí, pero mientras estén con ese 50% no. Ahora, lo que sí puede, y ahí hay que mirarlo con mucho tino, es ese traspaso, en qué condiciones se hizo, porque los acreedores sí pudieran intentar indicar que hubo una compraventa ficticia, por ejemplo, ¿cierto? Que hubo un acto de simulación para insolventarse y en ese sentido defraudar a acreedores. Ese es un procedimiento independiente, pero en principio se tendría que iniciar con un proceso declarativo y después sí llegarían a un proceso ejecutivo de embargo y remate. Luego, no es tampoco tan sencillo, pero digamos que siempre hay que tener en cuenta esa situación. Abogado, cuando tenemos un tema así de embargo, que las personas son fiadoras, ¿este fiador de alguna manera en esta conciliación puede participar de esta conciliación? ¿Este fiador puede ser uno de los que proponga de alguna manera cómo puede cancelarse esta deuda? ¿O simplemente puede estar ahí, pero no tiene ni voz ni voto en el tema de la conciliación? Bueno, si estamos hablando del tema de la conciliación, claro que sí. Inclusive el deudor solidario puede convocar al deudor principal y a los acreedores para una audiencia de conciliación y ahí proponer fórmulas de arreglo. Han existido muchas audiencias de conciliación, inclusive donde el que termina resolviendo la situación es el deudor solidario y no el deudor.
porque definitivamente era la persona que tenía ciertos ingresos y era la persona que podía solventar la deuda y la persona a la que finalmente el patrimonio la podía verse afectada. Entonces, sí es posible, inclusive a las audiencias de conciliación lo puede convocar el mismo deudor. O sea, ¿tiene voz y voto en esta clase de conciliaciones? Sí, estamos hablando de una conciliación en derecho, claro que sí. Muy bien, abogado, continúan nuestros televidentes comunicándose a través de nuestra línea 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, Carlos González de la ciudad de Bucaramanga. Don Carlos, cuéntenos, ¿cuál es su caso? A ver, yo tuve un crédito en una entidad, una cooperativa, y resulta y sucede que pues intentaron embargarme, me amenazaban con embargarme, ¿no? Yo terminé de pagar ese crédito y pues yo soy calificado por la Junta Regional como inválido. Sí, pero entonces no me aceptaron esa calificación para que muriera el crédito, entrara a responder el seguro, porque había un fiador, entonces empezaron a mandar cartas a la empresa de embargo. El hecho fue que yo terminé de pagar el crédito y ellos cuando fui a reclamar sacaron la excusa de que yo había hecho una reticencia, la cual yo comprobé con el abogado de la entidad que no se necesitaba llenar formulario por mi edad. Pero ellos siguieron con la reticencia. ¿Qué debo hacer ahí para que esa aseguradora me devuelva la plata que yo le pagué a la cooperativa? Bueno, abogado, tenemos claros todos los datos. ¿Hay que hacer alguna pregunta al señor Carlos? No, básicamente no. Ahí básicamente lo que primero que habría que hacer es la reclamación directa ante la aseguradora, ¿no? Este tipo de procesos ya se vuelven un poco más complejos, ¿cierto? Por efectos de la cantidad de situaciones que empiezan a ocurrir en el tiempo. Entonces, lo primero que habría que hacer es acudir ante la aseguradora haciendo la reclamación directa por efectos de que yo compré una póliza de seguro y cuando tuve la situación no tuve cobertura, ¿cierto? Ese sería como el primer elemento respecto del seguro. Y en ese sentido, hago la reclamación y a partir de esa reclamación empiezo a mirar los argumentos. Vuelve y juega. Siempre este tipo de procesos hay una norma que indica que antes de yo iniciar un proceso judicial debo pasar por una audiencia de conciliación. Entonces yo primero le hago la reclamación a la aseguradora, si me dan una respuesta negativa, por ejemplo, o la respuesta positiva no me satisface, yo debo citarlos a una audiencia de conciliación y en la audiencia de conciliación se intentará negociar, ¿cierto?, la situación y el caso en concreto. En el evento de que no se pueda llegar a un acuerdo, pues ahí sí yo quedo en la posibilidad de iniciar un proceso declarativo, un proceso verbal en el cual yo voy a solicitarle al juez que él ordene el pago de un seguro. Bueno, abogado, a usted, doctora Marlene, los invito a que nos tomemos un cafecito porque vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más remates, hipotecas y embargos en Actúe en Derecho. Hola, muy buenas tardes. Les saludo desde Barranca Bermeja, Santander, una ciudad hermosa, acogedora, y soy fiel seguidora de Actúe en Derecho. Hoy quisiera hacerles una pregunta. Quiero saber qué significa sucesión procesal. Es la continuación de un proceso que se cursa ante una instancia judicial por los herederos, el cónyuge o una albacea con tenencia de bienes cuando una de las partes fallece, se declara ausente o interdicta. A través de esa figura jurídica se desarrolla el derecho al debido proceso, al proteger a la parte que no conoce quién será su contradictor, facultándola no solo con el derecho a ser informada de la solicitud de sucesión, sino también con la potestad para aceptar o no la sustitución. Bueno, continuamos saludando a todos nuestros fieles televidentes. Un saludo muy especial a Sonia Serrano, que nos reporta sintonía como todos los días. Es una fiel televidente. Tenemos a Neila Delgado Flores. Neila nos pregunta, si tengo un crédito pero tiene codeudor, ¿la entidad puede continuar la demanda contra el codeudor? Sí, Neila, así es. Precisamente por eso las entidades solicitan codeudores y normalmente solicitan
que el codeudor cumpla con algunos requisitos económicos, que tenga un bien raíz, que tenga un trabajo, en fin. ¿Por qué? Porque esta persona, el codeudor, va a ocupar el lugar del deudor para pagar si el deudor no puede. Entonces, sí, si usted tiene un crédito con codeudor, su codeudor puede ser demandado. Saludamos también a Jade Ruiz, a Omaira Pineda. Jade Ruiz nos dice que es una niña de 12 años y que está sufriendo por una situación porque perdió a su abuelita y ahora los demás familiares están peleando por la herencia. Jade, infortunadamente suele suceder y pues esto ocurre con mucha frecuencia, pero no es motivo para que tú sufras por eso. Tenemos a Cecilia Niño Álvarez desde Florida Blanca, tenemos a Marta Cristancho desde Pamplona, Omaira Pineda, Marce Márquez, Marcelita Márquez desde Florida Blanca, y tenemos a Jesús Rodríguez, quien nos reporta sintonía desde la ciudad de Montería. Bueno, doctora, le cuento que también a través de WhatsApp nos reportan sintonía. Nos escribe Oti de Real de Minas, en Bucaramanga, Rafael Márquez desde Montería, Córdoba. También nos escribe Nidia Meléndez desde Barranquilla. Juan Carlos Merchán desde Bogotá también nos escribe. Iván García desde Marinilla, Antioquia. Nos reportan sintonía desde diferentes rincones de Colombia. A ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder acompañarles de manera legal en cada uno de sus procesos. Como usted lo dice, doctora Marlene, vamos a continuar con la respuesta, dándole respuesta a nuestros televidentes, pero con el siguiente audio que nos envía uno de ellos. Escuchemos. Buenas tardes, gracias. Habla con Fernando Herrera. Tengo un problema. Yo presté una plata sobre la hipoteca de una casa. Llevan un año sin pagarme intereses. ¿Yo puedo cobrar intereses sobre los intereses que me adeudan durante este año? Mil gracias. Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a don Fernando? Bueno, a ese tema del cobro de intereses sobre intereses hay que analizarlo con detenimiento. Acordémonos que hacia 1998, en esa gran crisis hipotecaria que tuvimos, la Corte Constitucional sacó una sentencia en la cual prohibió que en los créditos, en ese momento eran en los créditos, se cobrara interés sobre interés, en los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda. Y de ahí se generó la regla de derecho para las relaciones de carácter civil de la prohibición del cobro de intereses sobre intereses, ¿cierto? Pero en materia comercial, cuando estamos hablando de negocios entre comerciantes, entre empresas, sí es posible el cobro del interés sobre el interés. Entonces, en este caso en concreto, lo primero que hay que identificar es la verificación de ese crédito, si tiene un origen de carácter comercial o si es un crédito de carácter civil. Si es de carácter civil, eminentemente en el que yo tenía un dinero, se lo presté a otra persona, le generé la hipoteca y esto para que a través de este mecanismo lo pudiera hacer, pues ahí definitivamente no puedo cobrar esos intereses. Abogado, muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada de Actúe en Derecho. A ustedes muy amable y a su amable audiencia, muchas gracias por escucharnos. Doctora Marlene, mañana un nuevo tema que también puede involucrar a muchos de nuestros televidentes. Sí, claro. Mañana nos vemos con otro tema de interés para todos ustedes. A las 2 en punto de la tarde los invitamos con Salud de la A a la Z. Feliz tarde.